te guiará. No olvides más su gran fidelidad. Lo que empezó acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. ¿Y tú quién todo vio? Y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tú quien todo vio, y cada estrella nombró. Vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Saludo a toda la familia de la fe, agradecido por este tiempo que podemos seguir compartiendo la palabra de Dios semana a semana, agradecido por lo que Dios está haciendo a pesar de todas las circunstancias que nos toca vivir. En este tiempo de aislamiento que hemos pasado tanto el año pasado como en este año, ha dejado de descubierto algunas falencias que tenemos como iglesia y que considero que como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, necesitamos seguir trabajando, porque nadie sabe qué es lo que puede acontecer a futuro. Por eso quisiera compartir en esta mañana con usted, con cada uno de los que está escuchando esta predicación, la palabra de Dios. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, del 23 al 25. Dice lo siguiente: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Como le decía a ustedes, este tiempo de pandemia ha dejado en descubierto muchas falencias que teníamos como iglesia. Y a más de uno, todo este tiempo de aislamiento le ha servido aún para deslizarse, alejarse de la fe en Jesucristo.
Pero nosotros como hijos de Dios que permanecemos y queremos seguir siendo Iglesia de Jesucristo, necesitamos entender que hay pilares dentro de nuestra fe que los tenemos que mantener cada vez más firmes, más allá de las circunstancias que nos toque vivir. Por eso quisiera compartir este pasaje de Hebreos, donde el Señor me mostraba con claridad cómo nosotros nos podemos mantener firmes en nuestra fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y lo primero que podía notar en este pasaje es que nos podemos mantener firmes en la fe de Jesucristo, creyendo sin dudar en las promesas de Dios. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que nos tenemos que afirmar en la palabra de Dios. Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha otorgado libertad para poder acercarnos a su presencia con total libertad. Esto es lo que viene tratando el libro de Hebreos. Cómo nosotros tenemos la libertad de poder acercarnos a la presencia de Dios. En la antigüedad, esto era privilegio solamente de algunos, pero hoy todos tenemos acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos pertenecer a un grupo específico de personas, ni tampoco necesitamos ningún tipo de ritual, más que presentarnos con fe en nuestro corazón, orando. Por eso, de manera continua, le estamos animando a que usted busque el rostro de Dios. Por eso Hebreo nos invita a seguir firmes en nuestra fe, aferrándonos y sosteniéndonos en las promesas que Dios nos ha dado. Para esto debo de conocer la palabra de Dios. Si yo me quiero sostener en la palabra, tengo que conocer la palabra. Por eso, de manera continua también, el consejo es no solamente orar y buscar el rostro de Dios y estar en tiempo de oración, sino conocer la palabra de Dios. En una ocasión, un pastor hablaba de que nuestra vida como creyente es como andar en un bote a remos, donde necesitamos de los dos remos para avanzar. Un remo es la oración, otro remo es el conocimiento de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Si nosotros solamente le damos a un remo, que es solamente el orar, sin ningún fundamento, solamente vamos a girar en nuestro propio lugar. Ahora, si hacemos lo mismo con el otro remo, que es el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a girar en torno a eso, pero no vamos a poder avanzar. Para poder avanzar en la vida como hijo de Dios, como creyente, necesitamos conocer la palabra de Dios y tener tiempo de oración, buscar de Dios con las promesas del Señor. Por eso, en este tiempo, yo le volvería a preguntar, ¿conoce usted sus promesas para caminar seguro en la fe de Jesucristo? ¿Está conociendo la palabra de Dios? ¿Se está dando el tiempo que merece el conocer la palabra de Dios? En una ocasión encontré a una persona que me hablaba de su fe en Jesucristo y como él estaba bien con el Señor, y esta persona me decía, como dice la palabra, ayúdate que te ayudaré. Cuando esa frase no se encuentra en la palabra de Dios, es un dicho que profesan algunas personas, pero que no tiene su sustento en la palabra de Dios. O como en otra oportunidad, una hermana me decía que le costaba encontrar el libro de Fito, cuando en realidad en la Biblia no hay libro de Fito, sino libro de Tito. Y a veces son pequeñas cosas que nos van robando las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros por el desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Le ha tocado alguna vez tratar con alguien que le promete algo y después no cumple? Hoy hay muchas personas así. Lamentablemente, aún dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, podemos encontrarnos con personas que prometen que no cumplen. Pero las promesas en las que sostenemos nuestra fe fueron hechas por Dios mismo. Por eso nosotros podemos seguir caminando firmes en las promesas que Dios nos da. Nadie es más seguro que Él. Nadie es más seguro que el Señor. Es por eso que encontramos en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló,
y no lo ejecutará? También encontramos en el libro de Hebreos capítulo 6, 13 y 14 lo siguiente. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. El Señor prometió y quería hacerlo sobre algo que realmente fuera seguro, y fuera de él no hay nada seguro. Por eso la promesa hecha a Abraham fue sobre su propio nombre, porque no había nada fuera de él que fuera absolutamente seguro. Quizás muchos en esta vida le puedan llegar a fallar con palabras que después no cumplen, que nos llevan a la práctica. Aún pueden llegar a fallarnos nuestros seres más queridos, afectándonos de tal forma que crecemos inseguros en nuestra vida. Pero Dios nos ofrece promesas seguras para afirmarnos y caminar firmes en nuestra fe. Es por eso que nosotros, para mantenernos firmes en los caminos del Señor y poder construir una fe segura, una fe firme, necesitamos conocer las promesas de Dios. Lo segundo que me habla este pasaje con respecto a poder mantenernos firmes en nuestra fe es ayudándonos los unos a los otros. Notemos que la libertad que Cristo nos ha otorgado para estar en su presencia y las promesas seguras que nos provee no son para generar una burbuja personal, sino para que nosotros nos podamos desarrollar en nuestra responsabilidad de cuidado del cuerpo. Es imposible, hermano, permítame dejarle claro esto otra vez, es imposible que podamos decir que estamos bien con Dios y no mantener comunión con nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. A veces, como hijos de Dios o como creyentes, a veces nos autoengañamos y pensamos que nuestra relación personal puede ser solamente en nuestra propia intimidad y nada más. Pero la palabra me enseña de que si Dios me permite a mí madurar en la fe, inevitablemente me tengo que involucrar con el cuerpo de Cristo, y eso significa buscar el bienestar también de mis hermanos en la fe. El texto nos habla primero de considerar al hermano. Esto significa percibir con claridad la realidad que vive mi hermano, entender su situación, discernir claramente qué es lo que está aconteciendo en su vida. A veces, sin darnos cuenta, nos sentamos cómodamente en la silla de la crítica y comenzamos a opinar acerca de la vida de nuestros hermanos y hablamos acerca de la conducta, pero no tenemos en cuenta el porqué de esa conducta. No tenemos en cuenta lo que Dios nos quiere mostrar acerca de lo que está aconteciendo en la vida de nuestros hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener especial cuidado con este tema y ayudarnos mutuamente a poder crecer en nuestra fe. Hay hermanos que dentro de la congregación van a ir naciendo y van a tener una fe más débil, por ende su comportamiento quizás no sea el de una persona madura, y tenemos que saber entender todo este tipo de situaciones. Se trata de preocuparnos de manera genuina por la vida de nuestros hermanos, y esto nosotros de manera continua lo hacemos. Ahora, como siempre digo, uno llega hasta donde le dejan llegar, y luego recae sobre la responsabilidad personal de cada uno. Pero sí tiene que haber una inquietud del saber cómo está mi hermano en la fe, preocuparnos los unos por los otros. Como le decía, primero se utiliza la palabra considerar, pero luego se utiliza otra palabra que es estimularnos al amor y a las buenas obras. En los originales la palabra estimular significa forzar de manera aguda los sentimientos o acciones. El diccionario lo define como hacer que una persona desee vivamente realizar algo o hacerlo mejor o más rápido. Hacer que una persona se active. La palabra nos enseña de que nosotros como hijos de Dios tenemos que producir un estímulo
en otros hermanos para que aprendan a moverse en la fe, para que puedan moverse conforme a la palabra de Dios. Ni usted ni yo cambiamos el corazón de nadie, ni la conducta de nadie. Esto solamente lo puede hacer la obra del Espíritu Santo, pero sí nosotros podemos soltar la palabra, nosotros sí podemos soltar la enseñanza para que personas que llegan a los caminos del Señor con un estilo de vida que no está acorde a los principios de Dios, comiencen a cambiar para mejor y tengan una conducta que dé gloria al nombre de Cristo. La palabra de Dios nos alienta a trabajar en nuestro vínculo de la unidad, los unos por los otros. ¿Sabe? Hay alrededor de unos 59 pasajes con las palabras los unos por los otros. Muchos pasajes están relacionados con el amor los unos por los otros, pero encontramos un montón de pasajes donde el Señor nos anima a que nosotros podamos trabajar el vínculo de la unidad. Somos un cuerpo y tenemos que aprender a trabajar esa unidad. Estén en paz los unos con los otros, lo encontramos en Marcos 9:50. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Juan capítulo 13:34. Con honra, tratarnos con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos capítulo 12, versículo 10. No nos juzguemos los unos a los otros. Romanos 14:13. Tengan el mismo cuidado unos por los otros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25. Y otro texto más que habla de los unos por los otros lo encontramos en Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La palabra nos enseña de que debemos de estimularnos a tener un cambio de conducta, a que nosotros podamos generar un estímulo en la vida de nuestros hermanos a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hoy el Señor sigue buscando también obreros que sean parte de los que enseñen y de los que suelten la palabra de Dios. El desafío está planteado y usted y yo podemos ser parte de ese desafío, respondiendo a ese desafío de amor. Y lo tercero que me habla este pasaje de cómo trabajar nuestra fe para mantenernos firmes en el Señor es que nos tenemos que animar a estar congregados en la fe. Si hay algo que ha puesto a prueba esta pandemia es el estar congregados. Pero, ¿qué entendemos por estar congregados? El término que se usa en los originales es asamblea. Es generar una reunión formal. Es disponer un punto de encuentro. Para muchos en este tiempo sigue siendo la virtualidad el punto de encuentro, por razones de salud o como nosotros por no tener un lugar propio donde podemos congregarnos de manera física. Pero igualmente podemos tener un punto de encuentro. En este momento estamos teniendo nuestro punto de encuentro en esta virtualidad. Ahora, ¿cuántos cumplen con esta virtualidad? ¿Cuántos realmente llegan a este punto de encuentro? ¿Cuántos siguen separando este horario para estar escuchando la predicación de la palabra de Dios? La respuesta la tiene usted. Pero tenemos que entender que más allá del lugar es el punto de encuentro. Es el deseo del corazón del poder estar juntos en un mismo sentir. Recordemos que hay países donde la pandemia sigue asolando y por esta razón se siguen congregando de manera virtual. Hace un tiempo atrás hablar de cultos virtuales casi podíamos decir que era una frivolidad, presentar un culto de manera virtual. Ahora, todos tuvimos que pasar por esto. Entonces, lo importante es mantener ese punto de encuentro. Eso es congregarnos. Ahora, ese punto de encuentro lo podemos tener, pero si no estamos en un mismo sentir, no sirve de nada. Podemos estar congregados en el mismo lugar, pero a la vez no estar. ¿Cuántas personas
a veces van al culto y mientras están en el culto, sus corazones divagan y sus mentes divagan en otras cuestiones, tal vez en el tiempo posterior al culto de lo que va a ocurrir en el culto, quizás una juntada con amigos, quizás un cumpleaños, quizás el estar pensando qué vamos a almorzar o qué vamos a cenar. Por eso lo importante es generar ese punto de encuentro y poder estar realmente con un sentir en ese lugar, todos juntos, estando en la presencia de Dios. Notemos lo que dice el Salmo 133. Qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Es como el aceite dulce y fragante que se derrama sobre la cabeza de Aarón y cubre todo su rostro y sus vestiduras. Es como el rocío que cae desde el monte Hermón sobre las montañas de Sión. Allí es a donde el Señor envió su bendición, la vida eterna. La palabra nos enseña de que no solamente es importante que estemos juntos, que podamos reunirnos, que podamos estar juntos, sino también en armonía. Pero ¿cómo logramos esa armonía en un lugar donde llegan personas de tan diversa procedencia y de forma de ser tan diferente? Esto es casi imposible si nosotros no tenemos presente la palabra de Dios. Si nosotros no nos amoldamos a los parámetros que la palabra de Dios establece, permítame decirle que es casi un imposible y que quizás logremos llegar a estar bien, casi como un buen club de buenas personas, pero no ser Iglesia de Jesucristo. La Biblia nos aconseja en Romanos capítulo 12, versículo 16 al 18 lo siguiente: vivan en paz y en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Entonces, como iglesia, lo que nosotros buscamos es el punto de encuentro para estar y permanecer en armonía con el resto de los hermanos. Hoy es dentro de esta virtualidad, pero cuando tengamos nuestro lugar de encuentro, nuestro edificio o un lugar donde poder estar todos juntos, tenemos que mantener esto en el corazón. No solamente se trata de estar todos juntos, un grupo de personas, sino estar en armonía, con el deseo todos de buscar del Señor, de recibir del Señor, del crecer en el conocimiento de la palabra, que nos lleva a ser buenos hijos que dan gloria al nombre del Señor. Dios desea que como iglesia alcancemos relaciones de paz, acuerdo y entendimiento entre todos los miembros de la fe. Esto es lo que nosotros buscamos, pero para eso necesitamos madurar en nuestra fe, necesitamos trabajar nuestra fe. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozca la palabra de Dios y tenga la disposición en su corazón de poner en práctica la palabra de Dios. No porque el pastor lo dice, no porque alguien me obliga, sino porque tenemos el deseo de estar juntos y en armonía. A nosotros nos conviene porque allí es donde el Señor se mueve realmente. Allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, como su palabra así lo define. Este esfuerzo se tiene que redoblar, la palabra de Dios nos enseña, cuando vemos que el día se acerca. Yo puedo entender, hermano, de que tal vez alguno se encuentre desanimado por el tema de la virtualidad. Pero permítame decirle que el día del Señor está viniendo. El regreso de Jesucristo es cada vez más inminente. Y usted y yo tenemos que seguir trabajando nuestra fe. Más allá de que si logramos tener o no un lugar donde congregarnos.
Porque si yo voy a estar esperando a tener un lugar donde congregarme para afirmar mi fe, hermano, va a sonar la trompeta y usted ni siquiera se va a dar cuenta. Quizás se encuentre en este tiempo desanimado a tal punto que se está durmiendo y no está pudiendo entender porque no está totalmente consciente de lo que está aconteciendo en el terreno de lo espiritual. Por eso hoy más que nunca tenemos que esforzarnos en trabajar nuestra fe, animándonos unos a otros, conociendo las promesas de Dios y justamente, como le decía, también teniendo presente que tenemos que tener un mismo sentir. Tenemos que tener un mismo sentir. Mi pregunta entonces sería, no porque yo me encuentre en un lugar de perfección humana, sino porque necesitamos trabajar nuestra fe y una forma de poder reaccionar es a través de las preguntas, el poder hacernos pensar de cómo nosotros nos encontramos. Por eso le digo, yo le hago la pregunta, ¿podremos asumir en este tiempo este desafío de fe? ¿Desea ser parte usted de los que se siguen manteniendo congregados en un mismo sentir? Que si nosotros decimos que el punto de encuentro es la reunión a través de esta predicación los días domingos, usted pueda estar. ¿Podemos mantenernos firmes en eso? ¿O vamos a esperar a que podamos estar todos juntos otra vez en un lugar, en un edificio determinado? Tengamos cuidado con lo que está aconteciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo le quiero animar a que usted tome su lugar, que cada uno de nosotros podamos tomar nuestro lugar dentro de las filas de la fe y podamos seguir marchando juntos como pueblo del Señor, porque ese gran día inevitablemente está a punto de acontecer. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en este tiempo? Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias por tu misericordia. En esta hora, Señor, rogamos, Señor, que nos ayudes, que tú fortalezca la vida de cada uno de aquellos que hoy se encuentra desanimado. Quizás, Señor amado, hemos dejado nuestro lugar dentro de la fila de la fe. Quizás nos hemos descuidado, Señor, pedimos perdón, pedimos que nos perdones, que nos limpies con tu sangre, nuestro cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser. Límpianos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a permanecer siendo Iglesia de Jesucristo, que podamos seguir trabajando nuestra fe, más allá de la circunstancia que nos toca vivir, más allá de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Si continúa o se agrava este tema de la pandemia, Señor, queremos permanecer firmes en la fe. Queremos, Señor, poder seguir conociendo tu palabra, tus promesas, Señor, que son seguras, que son en el sí, en el amén, que nos sostienen y nos levantan. Padre, te ruego que nos ayudes a animarnos mutuamente, a que si conocemos de algún hermano que quizás ha bajado los brazos de la fe, podamos exhortarle en amor, con el amor que Jesucristo ha puesto en nuestro corazón, y que podamos, Señor, poder mantener nuestro punto de encuentro, sea la virtualidad o sea un lugar específico, que podamos seguir juntos en un mismo sentir. Alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos, y les sigo animando. No abandone su lugar dentro de las filas de la fe. Que el Señor les bendiga. Toma tiempo, respira, Él dice, mostrará lo que vendrá. Sus pensamientos son más altos que yo, mostrará lo que vendrá. Ten fe.
voz te guiará.